Pues bendiciones amigos, soy Sergio Villarreal del canal Experiencia de Dios y les doy a todos ustedes la más cordial bienvenida. Como ya les he indicado en otros videos, este es un canal católico dirigido a personas católicas, a creyentes que quieren profundizar en su fe. Claro que no es un canal de confrontación ni de debate. Atenderé con gusto a quienes tengan algunas dudas o a quienes quieran plantear algún argumento con buena intención y con respeto, pero no lo haré con quien utilice el insulto y la ofensa. Este es un canal que tiene como propósito dar un testimonio y que ese testimonio sirva, pues, para que otras personas puedan, de alguna forma, reafirmar sus convicciones. Este es el segundo video que hago en relación al tema de la existencia de Dios. En mi video anterior abordamos la primera vía de Santo Tomás, que esta, pues, nos habla de el primer motor inmóvil que debe de existir para que todo lo demás pueda moverse, es decir, cambiar, para que las cosas sucedan. Recordemos que las vías de Santo Tomás son argumentos racionales, fundados, como lo expresa el adjetivo, pues en la razón, en la lógica, en el sentido común, para demostrar la existencia de Dios. Santo Tomás parte de la filosofía de Aristóteles para desarrollar sus propios argumentos. Yo estoy convencido que creer en la existencia de Dios es siempre un tema de fe. Quien no tiene fe, pero está dispuesto a buscar la verdad, puede llegar a convencerse con evidencias, pero quien no desea convencerse, podrás ponerle enfrente todas las pruebas del mundo y seguirá en su decisión. Porque no creer en Dios es eso, es una creencia, es una fe, es una decisión. Aunque parezca paradójico, es una profesión de fe. No creer en Dios es, en el mismo sentido que quien cree, una fe. No significa, de alguna otra forma, que se tenga la exclusividad del razonamiento científico porque no se cree en Dios. Porque al final de cuentas, nadie puede estar seguro de la existencia de Dios solo con pruebas racionales. Pero sí puedes estar convencido. Y eso es lo que tratamos de demostrar en este canal. O sea que quien no cree solo tiene fe en que Dios no exista. Quien cree tiene fe en que Dios existe. La fe está puesta entonces en el que no cree, en lo contrario a la fe del creyente. Y quien no cree en realidad, pues lo que está haciendo es profesar una fe. Es definir sus propios dogmas, sus propias convicciones. ¿Sí? Vamos a avanzar con nuestra plática y vamos a recordar en primer lugar, pues, la primera vía de Santo Tomás que vimos en el video anterior. No es la vía tal como está declarada por Santo Tomás. Quisimos hacer un pequeño resumen y en el que podemos decir que la primera vía lo que establece es que todo movimiento en el universo, entendido como todo cambio, es provocado por otro agente que lo ha movido, y así sucesivamente. Debe haber un primer motor que no necesita ser movido, y ese motor es al que llamamos Dios. Es decir, que todo lo que sucede en el universo tuvo que haber sido provocado por alguien más que provocó el cambio. Y esto es pues lo que se trata de explicar con esta imagen de la ficha de dominó que primero tuvo que haber sido empujada por alguien para que esa ficha pueda tumbar al resto de las fichas. La segunda vía de Santo Tomás es muy similar, de hecho podríamos decir que es una expresión de la primera. No se diferencia mucho, sino que trata de hablar específicamente de lo mismo, pero de otro modo. Antes de eso, pues quisiera que viéramos algunos conceptos que creo importantes
Pues por la forma en la que los filósofos establecen sus argumentos. ¿Sí? Nosotros no somos filósofos, somos personas que eh, pues podemos, como todo el mundo, razonar y que podemos argumentar y que tener nuestros propios pensamientos. Y bien dicen por ahí que todos tenemos derecho a filosofar. Y bueno, vamos a explicar un poquito esto de las definiciones que dan los filósofos al término causa. Los filósofos dicen que las causas pueden definirse de diferentes formas, que la causa puede ser de diferentes o catalogada en diferentes aspectos. Una de ellas es la causa material, es decir, el material del que está hecho una cosa. Ejemplo, la ropa está hecha de algodón. Entonces, la causa material de la ropa es el algodón, ¿sí? Y por lo tanto, la causa material es que esto es una ropa hecha de algodón. Luego viene la causa formal, que nos habla de la forma de una cosa, que define lo que la cosa es. Y aquí estamos hablando entonces, en el mismo ejemplo, que el algodón nos sirve para hacer ropa. La causa formal del algodón es ser ropa, es hacer con él, hacer ropa. ¿Sí? Después viene la causa final, que podríamos definirlo como el efecto o como el propósito de algo, ¿sí? El efecto que una cosa produce en circunstancias normales. Ejemplo, la ropa hecha de algodón sirve como vestido y abrigo. Podríamos decir que es el propósito de la causa formal, que tiene su causa material en el algodón. Pero finalmente resulta que hay una última forma de causa, que es a la que nos vamos a referir el día de hoy. Y esta es la causa eficiente. La causa eficiente es lo que provocó que una cosa llegara a suceder o existir, es decir, su origen. Es decir, esta es lo que en la vida cotidiana entendemos como causa, aquello que provocó que una cosa exista, aquello que lo originó, de dónde viene, esa es la causa. Y nosotros lo entendemos con aquel efecto, con aquella expresión de causa y efecto. Por ejemplo, ¿de dónde viene el algodón? Pues la respuesta, el algodón es una fibra textil que procede de un arbusto del género Gossypium. Entonces su origen es un arbusto del género Gossypium. La causa eficiente del algodón es un arbusto del género Gossypium. Pero resulta que el arbusto no es su propia causa eficiente. El arbusto tuvo que surgir de una semilla. Y esa semilla viene de otro arbusto de la misma planta. Y así sucesivamente hacia atrás. Y es entonces que estamos hablando del concepto de causa eficiente. ¿Cuál es esa causa eficiente que existe en el origen de cada cosa del universo? Y vamos entonces a continuar para poder leer, ahora sí, pues el argumento de la segunda vía de Santo Tomás, tal como él lo redactó en su tiempo. Y dice así: vemos que en este mundo sensible existe un orden de causas eficientes, pero no vemos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo, porque de lo contrario sería anterior a sí mismo, lo cual es imposible. Ahora bien, no es posible que en el orden de causas eficientes se proceda hasta el infinito. Luego, es necesario suponer una causa eficiente primera que todos llaman Dios.
Cerramos hasta aquí, entonces, el argumento de Santo Tomás, tal como él lo redactó en la Edad Media, cuando él vivió. Lo que nos está diciendo entonces que existe un orden de causas eficientes, existe un orden en los orígenes. Y entonces hablábamos del algodón, que procede de una semilla de una planta de algodón, que a su vez procede de otra semilla de otra planta de algodón, que a su vez viene de otra semilla de otra planta de algodón, y así sucesivamente. ¿Qué nos dice Santo Tomás? No podemos irnos hasta el infinito así. Tuvo que haber un origen primario. Vamos a ver un ejemplo. Todos hemos visto estas imágenes en algún momento de nuestra vida, cuando circulamos por las carreteras, pues vemos largas filas de postes de energía eléctrica colocadas a lo largo del camino. Y podemos verlas recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros y se pierden en el horizonte. La pregunta aquí sería, ¿qué transportan los postes, los cables de energía eléctrica? Pues obviamente eso, energía eléctrica. Y entonces vamos hacia el poste que se encuentra más cercano a nosotros, más en el frente de la imagen. La energía que se encuentra en los interruptores de ese poste en este momento, ¿de dónde procede? Pues tendríamos que decir que del poste anterior, del cable que llega del poste anterior. ¿De dónde procede la energía que está en el poste anterior? Pues de los cables que proceden del poste anterior. Y así sucesivamente tendríamos que decir que este tiene un origen, porque no existe una pila infinita de postes que nos traigan energía eléctrica. El origen de esta energía, pues existe y todos la conocemos. Vamos a ver un ejemplo, pues todos podríamos decir que el origen de esa energía es una central eléctrica, que esa central eléctrica distribuye la energía por diferentes líneas de luz a través de diferentes rutas en los postes a los que alimenta. Pero entonces tendríamos que decir, ¿y de dónde procede la energía que está en la central eléctrica? Pues vamos a seguir hacia atrás y vamos a ver ahora que esta procede pues de una gran masa de agua que por gravedad cae en movimiento, formando algo que se llama energía cinética, produciendo por esa gravedad una fuerza que golpea la parte baja de la cortina de una presa, en donde existen equipamientos, instrumentos, máquinas que generan electricidad a partir de la energía cinética de esa agua. Bien, ya estamos hablando de un origen, pues que tiene que ver con cómo es que nosotros domamos a la naturaleza. Pero ¿de dónde viene esa agua que nos trae esa energía? Pues entonces podríamos decir que esa agua está acumulada en una gran presa y que esa presa, esa gran masa de agua, pues tiene movimiento. Por gravedad se va moviendo hacia la cortina de la presa. Avanzamos y vemos que esa agua procede de un gran río y que ese río tiene que tener un origen. El tema es que finalmente tendríamos que seguir continuamente hablando del origen de las cosas. El origen de un río, pues son los ojos de agua al final de en lo alto de una gran sierra, las lluvias, los ríos que son aquellos que son afluentes de este mismo y que le sirven para alimentarlo. Y finalmente tendríamos que pensar de dónde viene esa agua de lluvia o de dónde vienen esos ojos de agua y tendríamos que seguir infinitamente hacia atrás. Vámonos con otro ejemplo. Esta imagen que estamos viendo aquí es una imagen pues conceptual, un poco artística de lo que los científicos, los físicos hablan del espacio-tiempo, del universo, en donde el extremo, en donde vemos ese gran destello de luz, pues habla del tiempo inicial de nuestro universo, a lo que se llama Big Bang. Es decir, nuestros científicos, la ciencia, ha
concluido que el universo se creó en una gran explosión a partir de un punto singular infinitamente pequeño en donde no existía nada y que ese universo explotó de pronto en menos de un segundo, en una fracción muy pequeña de segundo, hasta crecer enormemente y dar lugar a todo lo que existe. Tendríamos entonces que preguntarnos, ¿cuál es la causa eficiente de ese primer origen? Porque de todo lo que nosotros tengamos que preguntarnos en este momento, de dónde viene nuestra semilla, de dónde vienen nuestros padres, de dónde vienen nuestros abuelos, tendríamos que llevarlo progresivamente hasta el último origen de todas las cosas. Y hasta ahora la ciencia ha concluido que el último origen de todas las cosas está en un evento que sucedió hace 13.800 millones de años en el Big Bang. ¿De dónde procede el Big Bang? Tiene que haber una causa eficiente, es decir, algo que provoque que algo se origine y que y que no necesite tener a su vez un origen, que sea eterno, que sea todopoderoso, que sea capaz de crearlo todo y de estructurarlo todo, de darle orden a las cosas. Y eso es en lo que creemos, eso es nuestra convicción, y esta es la explicación de la segunda vía de Santo Tomás. Ciertamente hay argumentos que buscan rebatir estas vías, hay personas que buscan en ocasiones pues porque es su convicción, en otras ocasiones porque buscan demostrar eh, que, que no es necesario encontrar la existencia de Dios, pero finalmente el hecho es que la misma ciencia ha demostrado que tiene que haber un origen en el desarrollo de todas estas, de todo cuanto existe. Pues bien, amigos, esta es la explicación de la segunda vía de Santo Tomás. Yo les agradezco que hayan visto este video. Si les gustó, les pido que le den un like, que hagan algún comentario, que lo compartan con su familia y con amigos y que se suscriban a mi canal. Les agradezco mucho nuevamente y pues nos veremos en la próxima con el favor de Dios.